Hola chicos, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a abordar el cambio climático y calentamiento global, pero en este caso nos vamos a basar en la perspectiva nacional. Vamos a analizar cómo Chile ha enfrentado esta situación, ¿cierto? Que nos compete, ¿cierto? A todos. Y desde el punto de vista político, desde el punto de vista práctico, y la idea es tomar ciertas conciencias y ciertas nociones acerca de lo que nosotros como personas podemos contribuir para mejorar, ¿cierto? Esta situación que claramente es de carácter irreversible, pero sí se pueden tomar acciones concretas como para poder aminorizar, ¿cierto? Los factores de riesgo. Veamos. ¿Cómo ha enfrentado Chile la situación medioambiental actual? Bueno, el calentamiento global y el cambio climático, que en la clase anterior vimos que eran dos conceptos distintos. Si no te has pasado por la clase anterior, pincha el video de la clase anterior y primero que todo analiza cuáles son las diferencias del calentamiento global y el cambio climático, porque son conceptos completamente distintos. Bueno, Chile es uno de los países más grandes del mundo que posee reservas de grandes reservas de agua. ¿Ya? A la vez también cuenta con los ecosistemas más variados del planeta. Tenemos casi todos los climas vinculados a nuestro estado nacional y territorial. Y a la vez también reúne en su cordón costero, ¿cierto? La línea más larga del planeta, ya, de costa a costa. O sea, Chile tiene mucho que decir frente al calentamiento global, sobre todo con la crisis que hay en la actualidad con respecto al agua. ¿Cuáles son las principales problemáticas asociadas? Bueno, primero que todo, Chile no cuenta con la infraestructura técnica como para poder mantener, ¿cierto? Almacenadas estas grandes cantidades de agua, por lo cual muchas de estas aguas se terminan virtiendo en el mar, ¿cierto? Agua dulce que se termina virtiendo en el mar y no se aprovecha de manera exitosa, justamente porque no tenemos la infraestructura como para poder mantener esas grandes reservas de agua. Por otra parte, tenemos cifras históricas de precipitaciones. Probablemente alguno de ustedes en estos momentos, cuando vea el video, diga: profesor, pero parece que esto se está revirtiendo, porque de hecho esta última semana ha llovido bastante. Y sí, es verdad. De hecho, el hecho de que esté lloviendo mucho siempre es una muy buena señal, pero hay que tener ojo. Siempre cualquier experto agrícola o entendido en el tema climatológico va a decir lo siguiente: es mejor que llueve poco pero de manera seguida antes de que llueve mucho y en pocas oportunidades o en pocos momentos. ¿Ya? El hecho de que haya llovido bastante o que hayan habido muchas precipitaciones no siempre es algo tan bueno. Una de las principales características favorables tiene que ver justamente con que los embalses sí se están llenando, ya, y eso es bastante bueno. Pero por otra parte, las zonas de cultivo no siempre se ven tan bien beneficiadas cuando llueve mucho en pocos días. Lo ideal siempre es que no llueva tanto, pero que llueva de manera seguida y que la lluvia no se concentre en pocos días. Eso siempre es lo ideal, ¿ya? Tenemos un déficit, aún así, con toda la lluvia que ha caído en estos momentos, aún así tenemos un déficit histórico por todos los años anteriores donde las precipitaciones han sido bastante bajas. Tenemos un retroceso de aguas de los principales canales de regadío, embalses, etcétera. Un déficit es una falta, ¿cierto? Algo que falta. Y esto se da principalmente en el caso del norte, en la zona centro y en la zona centro-sur. El sur lo descarto un poco porque el sur tiene precipitaciones un poco más constantes. Por ejemplo, el caso de Valdivia, el caso de Chiloé, el caso de Temuco, el caso de la región del Ñuble, etcétera, ¿ya? A pesar de que hay algunas que igual cuentan con algunos pequeños déficits, ¿ya? Desde el punto de vista climatológico, Chile contamina, ¿cierto? O el aporte en la contaminación respecto a las emisiones de los gases de efecto invernadero, un 0,25%. O sea, ni siquiera el 1%. O sea, es un porcentaje bastante bajo el que Chile aporta a la contaminación, digámoslo así.
Ya está muy lejos, por ejemplo, del caso de Estados Unidos, el caso de China, que entre ambos, por ejemplo, abarcan más del 25%. ¿Ya? Entonces, a pesar de que Chile aporta muy poca cantidad de gases para el efecto invernadero, Chile está dentro de los 10 países más perjudicados del mundo con el calentamiento global y el cambio climático. Justamente porque tenemos mucha dependencia del agua, ya sea por el lado del borde costero, como también por el lado de las reservas de agua dulce en los principales sectores, como por ejemplo los glaciales. Analicemos esta pequeña gráfica. Acá podemos ver justamente el mapa de calor. Mientras más rojo es por más falta de agua y mientras más azul porque tenemos un gran aumento de agua. En el caso del norte ha llovido un poco más en este último tiempo. Tenemos Arica y Parinacota con un 63% más de lluvia, Tarapacá con un 100% más de lluvia, Antofagasta con un 200% más de lluvia. Tampoco son cifras muy prometedoras porque en el norte el hecho de que la lluvia aumente genera también un desborde. El norte no es una zona que esté propiamente preparada para grandes cantidades de agua, así que en el norte llueva mucho tampoco es una cifra muy alentadora. Por otra parte, tenemos el caso de la zona centro y la zona sur, donde también tenemos progresivamente un gran déficit de aguas. Por otra parte, aquí también tenemos en la zona centro-sur los principales embalses, cómo se han ido acumulando, ¿cierto? Y vemos que la gran mayoría tiene un gran déficit, una gran falta, ¿cierto? Muy proporcional de llenado en sus reservas. ¿Ya? Hay algunos que están casi en nada y hay algunos que están en la mitad, otros que están en poco, pero podemos ver justamente que los grandes embalses no están llenándose en la proporción que deberían hacerlo. Si sumamos esto año a año, claramente vamos a tener un retroceso de aguas muy, muy significativo. Ahora, ¿qué es lo que el gobierno ha determinado en torno a esto? Bueno, primero que todo, Chile es un país súper activo en las relaciones internacionales que tienen que ver con el tema medioambiental. Chile ha participado, por ejemplo, en las cumbres del cambio climático. El año pasado fue sede en diciembre. Chile pertenece al Acuerdo de París y también asumió el compromiso de descarbonizar o eliminar totalmente de toda planta generadora que use carbón al año 2040. Se busca que el 2040 ninguna planta generadora, ¿cierto?, tenga carbón. Por otra parte, el año 2018 se promulga la ley que establece que del comercio, principalmente el retail, se eliminen las bolsas plásticas y comienza a establecerse, ¿cierto?, lo que es el uso de bolsas reutilizables. Justamente fue el primer país de América Latina que encaminó ese proceso y fue bastante aplaudido por gran parte de los sectores. ¿Cuáles son las principales controversias? ¿Cuál es el gran problema que tiene Chile? Porque acabamos de ver que Chile es un país que es muy activo en las relaciones internacionales. Chile es un país que logra tratar muy bien el tema del impacto medioambiental y buscar soluciones, pero por otra parte también tenemos el hecho de que no hay un proyecto consistente, por ejemplo, en aprovechar las energías con fuentes eólicas, principalmente vientos, y el caso de la energía solar. Está comprobado, ¿cierto?, que en el norte tenemos mucha disposición de calor proveído justamente por el sol y se podría justamente instalar una gran cantidad de instalaciones de generadores que sean a través de energía solar. Ahora, en Chile tenemos planta de energía solar, sí tenemos planta de energía solar, pero el aporte general es muy bajo, o sea, tampoco es suficiente. Por otra parte, también tenemos la privatización del derecho de aguas, lo cual significa que una parte del problema de la escasez de agua también tiene mucho que ver por el mal manejo del agua, ya sea porque el agua está controlada por ciertos sectores económicos, principalmente vinculados a la agricultura, a la minería, y un poco porcentaje, cierto, queda para el sector, cierto, doméstico,
Del 100% de agua dulce, el 6% solamente está destinado para el uso doméstico. También tenemos la sobreexplotación, por ejemplo, de las pesqueras, ¿cierto? Tenemos agotamiento de especies, etcétera, y justamente también es un gran problema donde ha existido, cierto, un mal manejo en la distribución, como también así la ocupación del agua, que justamente hoy día es uno de los principales temas, el tema del agua. Eh, por otra parte también tenemos el impacto climático en Chile. Ya hemos hablado acerca sobre el tema del mal manejo del agua. Tenemos acá el potencial solar que Chile tiene, cómo se podría abordar realmente este potencial solar, cuáles son las trabas que tenemos en Chile y por qué razón no hemos desarrollado un proyecto que sea realmente sólido para encaminar la energía solar. Eh, es un tema bastante interesante a analizar. Por ejemplo, les voy a dar un caso, el caso de Bolivia. Bolivia, más allá de que muchos a lo mejor ustedes tengan alguna visión, a veces estereotipada sobre la nación vecina, Bolivia hace poco tiempo construyó el primer vehículo eléctrico propiamente boliviano. O sea, es un vehículo, ustedes lo pueden googlear, ¿cierto? Primer auto eléctrico boliviano. Por más que alguien diga, no, pero es que el diseño igual, es un poco tosco, lo que sea, da lo mismo. Es un vehículo eléctrico que Bolivia, propiamente tal, como producto nacional, lo logró llevar a cabo. Eso se valora bastante bien. Y fue un gran salto que dio Bolivia en el camino, ¿cierto?, de lo que es el futuro. Porque en el futuro justamente ya la combustión de los vehículos, como hoy día lo conocemos, no debería existir. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el caso de Quintero. El caso de Quintero es un caso bastante delicado. Estamos a kilómetros de Quintero en estos momentos y hace un tiempo atrás estuvo en el hoyo del huracán, ¿cierto? En el agujero del huracán, justamente por ser una de las comunas más afectadas por la contaminación, el brote de agua servida, derramamiento de petróleo excesivo en las aguas, lo cual ha deteriorado completamente el turismo, la economía y también el desarrollo de las actividades dentro de esta linda ciudad. Hay muchos lugares que quebraron producto de eso porque no tenían turistas, no había gente que quisiera, por ejemplo, ir a comprar pescados porque se tenía esta idea de que estaban contaminados, etcétera. Hay muchos reportajes sobre esto, pueden echarle un vistazo. El caso de Quintero es un caso realmente preocupante. Es un caso preocupante porque es un caso real, donde tenemos en Chile justamente un foco de contaminación latente y parece que las medidas impulsadas por el gobierno parece que no han sido suficientes como para buscar realmente la responsabilidad de sancionar esto y ver cómo poder realzar nuevamente esta ciudad. Entonces, acá tenemos el caso de Quintero, también un caso digno de analizar. Y justamente la contaminación de Quintero, curiosamente, con toda la emergencia que ha habido, ¿cierto? Hoy día ha alcanzado un pic. Ya hasta la quincena de junio, ¿cierto? En Quintero ya teníamos un pic, unas altas cifras de contaminación nunca antes vistas, incluso ni en los peores momentos, cuando hubo derramamientos de petróleo. Entonces es un tema digno de analizar y ustedes podrían echar un vistazo a los reportajes que hay en torno a ello y obviamente también tomar una postura crítica frente a cuáles son las principales responsabilidades en torno a este problema. Bueno chicos, esperando que se encuentren muy bien, me despido cordialmente, espero que tengan una muy buena semana y por favor tomen harta conciencia con las acciones que ustedes individualmente como personas pueden hacer para poder aminorizar, ¿cierto?, los riesgos y enfrentar este cambio climático de una manera responsable y sobre todas las cosas sustentables. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.